todos ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de ustedes, en sus corazones. Hoy quiero pedirles algo muy especial. Quiero pedirles, amigos que escuchan, si lo oyes retransmitido o lo ves ahorita en vivo, quiero invitarte a que empieces a clamar por México. Empiecen a clamar porque Dios tenga misericordia de nosotros. Tal vez muchos piensan que falta mucho tiempo para que vengan las cosas que van a acontecernos. Pero déjame decirte que el tiempo está más cerca de lo que pensamos. Los días se están acortando y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y esto ya estaba profetizado en la palabra del Señor de hace mucho tiempo. Los tiempos están llegando a su límite porque es el principio de dolores. Te voy a decir algo como amigo: prepara una mochila, ten una mochila lista con agua, ten una mochila lista con todo lo que necesites, medicinas. Trata de tener carne seca embolsada, guardada, lácteos, porque déjame decirte que el de repente de Dios va a llegar pronto. Y necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos. No lo digo para asustarlos, amigos, pero el Señor va a traer juicio a México por la idolatría, porque no hemos entendido que tenemos que alejarnos de la idolatría. Tenemos que alejarnos de eso que nos daña nuestros corazones y que está dañando a todo el país. Si tú piensas que la sangre inocente que está siendo derramada no está clamando a los cielos pidiendo por justicia, déjame decirte que estás muy equivocado. Dice la palabra del Señor que la sangre de Abel clamaba de la tierra a los cielos pidiendo justicia. Así como la de Abel clamaba, clama la de tantas personas que han asesinado inocentes, que han herido, que han dañado. Y déjame decirte que todo este clamor está llegando a los cielos y Dios está irado contra México por causa de que la gente se ha corrompido, se han enfriado sus corazones. Creen en dioses falsos, dioses que no oyen, que no hablan, que no ven, y a ellos claman, justificándote que es una semejanza a Dios, pero a Dios nadie lo ha visto. Dios dice que Él no es una imagen. Él es supremo y a Él solo se le alaba y se le busca en espíritu y en verdad. Dios está irado contra nosotros por nuestra arrogancia y porque no hemos querido entender que tenemos que humillarnos delante de Él, pero solo de Él. No de una talla de madera, no de una talla hecha de yeso, no de algo que es superficial y algo que no viene a darte ninguna relevancia en tu vida. Déjame decirte que eso es la causa de que Dios esté tan airado con México. Adoran a entes que ya fueron vencidos en la cruz como la Santa Muerte. Y déjame decirte que Dios está muy enojado por esto. Entonces, solo quería decirles esto. Clamemos, iglesia, hermanos, amigos, clamemos porque Dios tenga misericordia de nosotros. Que el pueblo de Cristo, no me importa la denominación que seas, si eres de una o de otra, allá en el cielo no habrá divisiones, allá en el cielo no vas a decir yo soy de esta, yo soy de otra. Cuando estemos con el Señor Jesucristo, seremos un solo cuerpo en Cristo. No hay divisiones, hermano, amigo. Solo los que creen verdaderamente en Jesucristo serán salvos y los que cumplen su palabra, los que llevan su palabra como es, creyendo en Él verdaderamente. Perdóname que me tomé este tiempo que es para el podcast para decir esto, pero creo que era necesario decirlo. El Señor tenía en mi corazón decírselos y hacérselos ver. Y quiero que lo entiendan. Dios quiere que nos rindamos a Él y dejemos de lado la adoración a dioses falsos, a amor al dinero, amor a cosas que son efímeras de este mundo. Ahora entraré en materia, amigos, haremos una oración para que Dios sea el que obre en cada corazón. Amigo mío, si estás en un lugar y estás en depresión, estás en un lugar donde no encuentras salida, estás en un momento en que tú sientes que no hay nada más que hacer, déjame decirte que Cristo es la respuesta para tu situación. Si tu matrimonio está a punto de caer, el Señor es la respuesta. Si tu vida ha sido completamente golpeada, este es el día de salvación, dice el Señor. Si la enfermedad ha llegado a tu vida y te ha hecho creer que no hay salida, déjame decirte que en Jesucristo hay salida.
Haré una oración para que tú en este momento le pidas al Señor que Él obre en tu corazón, que obre en tu cuerpo, que obre en tu vida, para que te quites ansiedad o para que te quites esas ganas de desvivirte o para que te traiga esa sanidad que tú necesitas a tu vida o a tu alma y a tu corazón. Bendito Padre Celestial, Dios del universo, Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana, Padre, clamamos a ti, Señor Jesucristo, para que tú obres en cada corazón, en cada persona que escucha este podcast, Señor. Tú seas quien los toque, Señor. Tú seas quien obres en ellos sanidad si tienen una enfermedad terminal, Padre. Si tiene una enfermedad del alma la cual no ha podido sanar, tú en este momento la arranques, esa raíz de amargura, esa raíz de dolor, tú la quites, Padre. Al que tenga una enfermedad, Padre, que no entiende, tú también se la quites. Que tú, el que tenga VIH, tú lo quites. Que el que tenga cáncer, tú lo erradiques, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. El que esté pasando por una situación que no encuentra la salida, Señor, tú le des la salida y le abras puertas y le abras los cielos para que pueda encontrar la salida a su situación financiera, a su situación de dolor que esté pasando por la pérdida de algún familiar. Tú seas ese remanso de paz que venga a saciarles ese dolor. Te pido, Señor, que tú seas quien unjas mis labios para que abren palabra de vida y de verdad y que cada persona que la escuche pueda ser edificada así como yo mismo lo seré. Edifícanos, Padre, y que tu Espíritu Santo tome el control de este momento en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Titulé este podcast ¿Qué hay en ti? Y tomé como referencia a un hombre que Dios usó de una manera extraordinaria. Pero me encanta cómo este hombre fue usado por Dios porque fue un hombre muy a la semejanza de Cristo. Un hombre el cual fue despreciado por los suyos, fue vendido por los suyos, pero fue para salvación de su familia. Estoy hablando de José. José, un hombre que desde niño era despreciado por sus hermanos. Voy a leer de dónde estoy tomando la base para de ahí contextualizar de lo que voy a hablar. Y dice, José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo, yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto, en el palacio del rey, llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron, entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen, no se reprochen nada. En los años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a poder sembrar ni cosechar nada. Pero Dios me envió aquí para antes que ustedes, para que les salvara la vida, a ustedes, a sus hijos, de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y consejero del rey. Así que regresen pronto a donde está mi padre y díganle a mi padre que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Y que venga acá enseguida, díganle que va a vivir en la región de Gosén, junto con sus hijos, nietos, ovejas, vacas y todo lo que tiene. Así estará cerca de mí. Todavía vienen 5 años de hambre, pero yo voy a cuidar de él. De lo contrario, tanto él como su familia van a quedarse en la pobreza y perderán todo lo que tienen. Ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo personalmente le mando decir esto. Cuéntenle a mi padre todo lo que han visto y todo el poder que tengo en este país y tráiganle enseguida. Después de haber dicho esto, José abrazó a Benjamín y a ambos se echaron a llorar. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Fue en ese momento cuando sus hermanos se atrevieron a hablarle. Génesis 45 del 1 al 15. Estuvo larga la lectura, hermanos. Dios le bendiga a mi hermana Melissa, gracias por acompañarnos. Mi hermano Ernesto Aguilar y Lizarraga, Dios te bendiga, hermano, y te guarde y te siga prosperando en todo lo que hagas en tu ministerio. Que Dios te siga llenando de ese poder y esa palabra. Gustavo Murillo, Dios te bendiga, mi hermano. Dios les guarde, Dios les pague por acompañarme. Y
Y como podemos ver, José, quise poner este momento cuando él se reencuentra con sus hermanos. Estos hermanos de José son los que un día le dijeron que estaba loco al mirar a su padre y a su madre y ellos arrodillarse ante él. Estos hombres fueron los que cuando se arrodilló, cuando la luna, el sol y las estrellas se arrodillaron ante él, le decían: estás loco, ¿cómo nos vamos a arrodillar ante ti? ¿Quién te crees que eres? Pero el Señor lo llevó a pasar todo este proceso a José. Sus hermanos enojados lo venden, lo avientan a una cisterna y va a dar a Egipto. Y ahí Potifar lo acoge y lo pone en su casa, y como ve que Dios está con él, lo empieza a prosperar en todo. José empieza a prosperar y empieza a crecer, pero vemos cómo el enemigo se mete, pero muchas veces podemos entender cómo las cosas que a veces nos pasan son con un propósito y con un fin. Si la mujer de Potifar no hubiera ido sobre José y José no hubiera tenido que salir de la casa de Potifar, no hubiera ido a la cárcel. En la cárcel en la cual Dios lo prosperó y también ahí estuvo con él. Y en esa cárcel vemos que también Dios estuvo ayudándolo y llevándolo a un lugar especial, ya que después se hizo ayudante del carcelero. Y ahí conoció al panadero y al copero, y sabemos la historia, los que hemos leído la palabra del Señor, cómo por medio de sueños Él les interpretó que al panadero iba a morir y que el copero iba a volver a servir al faraón. Y le dijo: no te olvides de mí cuando estés delante de él. Acuérdate de mí y háblale al faraón. Pasaron años antes de que el copero recordara a José. Y todo el tiempo José estuvo ahí, en la cárcel, sirviendo. Pero no quejándose, porque en todo lo que él hacía, alababa y glorificaba al Señor por todo lo que venía a él. Fuera bueno, fuera malo, él alababa y glorificaba al Señor. Vemos cómo José no tuvo empeño en tomarse el tiempo de ponerse a pelear con los que le habían hecho daño. ¿Por qué? Porque él entendió que el propósito de Dios era mayor. Por eso tomé este tema donde él ya ve a sus hermanos y sus hermanos le dicen que entienden que lo que Dios lo hizo pasar fue con un fin de tener misericordia de su familia. Así es como José les dice a ellos que no se preocupen, que para preservación de vida el Señor los había mandado, que para poder preservar a él, a sus hermanos y a su familia, a su padre y a su madre, los había llevado a ese lugar. Él nunca se puso a buscar la venganza contra la esposa de Potifar. Él nunca se puso a buscar cómo hacerle daño cuando ya estuvo tomando el lugar que le había puesto Faraón, de hacerle daño a la esposa de Potifar, o ver cómo dañarla, o ver cómo tomar represalias contra ella. O cuando tuvo a sus hermanos, todo lo que hizo fue verificar si ellos habían cambiado o no habían cambiado. No lo hizo por venganza, lo hizo porque quería saber qué verdaderamente había en su corazón. Por eso les ponía en los costales la copa del rey, les ponía cosas para ver qué había en ellos, si habían cambiado o seguían siendo los mismos egoístas que lo habían vendido y los mismos egocéntricos que él había conocido. Pero él miró que aún eso que había pasado con él había cambiado sus corazones. Había habido un cambio en su familia y en sus hermanos, los cuales habían vuelto a sentir amor y habían visto cómo su padre se consumía, y eso los había llevado a entender que habían actuado mal. Yo no quiero imaginarme cómo estaría la mujer de Potifar cuando miró que lo subieron y lo pusieron como el segundo de Faraón. Ella debe haber pensado que José iba a ir sobre ella lo que cualquier persona viviendo en la carne hubiera hecho. Ella pensó que como la gente que es de la carne que ella era, pensó que José iba a ir a hacerle daño. Pensé que José iba a ir a tomar represalia por el hecho que lo había mandado a la cárcel y lo había vituperado y había levantado un falso con él. Pero sin embargo José no se acordó, no tomó el tiempo de perder su tiempo en andar en eso. José entendió que el propósito de Dios era mayor y que todo lo que había pasado era con un fin específico, que él cumpliera el propósito para el cual Dios lo había llamado.
para cumplir con el llamado que Dios tenía para él, que era salvar a su familia, salvar a su descendencia y en el mismo tema salvar a su nación. Él sabía que ellos iban a ser una nación porque Dios ya se lo había mostrado, y él sabía que tenía que salvar a su pueblo para que un día fueran un gran pueblo que Dios quería levantar. Entonces, José pasó situaciones. Esto no quiere decir que José no haya sufrido. No quiere decir que José no haya pasado momentos turbulentos. No quiere decir que José no haya pasado momentos en los cuales él se sentía dolido, que él se sentía atribulado. José pasó momentos muy duros. Yo creo que hubo momentos que José lloró amargamente en su soledad. Imagínate en un lugar ajeno, extranjero, sin nadie de quien agarrarte, sin un hermano, sin un primo, sin ninguna persona en que tú puedas tener confianza. Paz de Cristo, mi hermano Ramón, el Señor lo bendiga y lo guarde. Un abrazo, mi hermano. Que el Señor te siga sanando y te siga prosperando también en tu ministerio, mi hermano. Dios te guarde y te bendiga. Sigue adelante, no te rindas. El Señor te dará la victoria. Dios está contigo, mi hermano. Y José pasó situaciones muy difíciles, situaciones en las cuales lloró amargamente porque no tenía nada de qué agarrarse. Se aferraba a su fe y lo único que él tenía era su amigo Dios. El Espíritu de Dios que siempre estaba con él, y ese era su amigo Jehová. Él se agarraba del Espíritu Santo y era el que lo guiaba, el que lo sostenía, el que cada día lo ayudaba a mantenerse firme. La búsqueda de Dios y platicar con Dios, y era el que le daba esa paz y el que le daba tranquilidad a su corazón. Él no se aferró a las cosas de este mundo, no se aferró al dolor, no se aferró a lo que lo lastimaba. Dios te bendiga, mi amigo Javier, que Dios te guarde. Gracias, amigo. Empecé a transmitir, no te esperé porque me imaginé que te ibas a tardar, no quería interrumpirte en tus cosas, pero gracias por siempre estar conmigo. Gracias por tu grande apoyo, amigo mío. Mando un fuerte abrazo y disfruta donde andas con tu familia. Luis Carlos Baltasar, Dios te bendiga también, Dios te guarde. Y vemos cómo el enemigo muchas veces viene a tribularnos, pero José nunca perdió tiempo en darle la entrada al enemigo. No perdió el tiempo en darle la capacidad de dañar su ministerio, de dañar su propósito. Él no le permitió al enemigo que le inculcara esas raíces de amargura en su corazón. Él no permitió que el enemigo dañara lo que tenía Dios para él, y se esforzó cada día por lograr el propósito para el cual Dios lo había llamado. Por eso vemos que cuando ya es segundo de Faraón, le dan a su esposa, y con su esposa él tiene 2 hijos. Y en ese momento es cuando él ve realizado el propósito para el cual Dios lo había llamado. En ese momento él miró que Dios ya lo había puesto en el lugar que él tenía que estar. Y en ese momento Dios le da a sus hijos, y al primer hijo le puso Manasés. Manasés le puso porque lo hizo olvidar todas las penas y el hogar de su padre. Puso ese nombre porque ahí en ese hijo él depositó todo el dolor que él había sentido de las penas, las penurias que él había pasado, los momentos difíciles que él había tenido. En lugar de depositarlo en su corazón en un rencor, dijo: este hijo es en el que yo pongo este nombre porque me hizo olvidar las penas que pasé. Esos momentos solos en la cárcel, diciéndole al Señor: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué me metieron cuando lo aventaron al pozo sus hermanos? ¿Por qué hicieron esto mis hermanos? Cuando lo vendieron todo el camino que caminó hasta Egipto, diciéndole: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Si yo siempre he sido un buen hijo, si yo nunca te he faltado, si yo siempre me esforcé por ser el mejor hijo, por cumplir lo que mi padre me decía, por hacer la voluntad tuya, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Llegó con Potifar y fue un buen siervo, nunca faltó. Era el primero en estar todo el tiempo, era el que hacía lo que decían. Y él decía: ¿por qué pasé por todas estas situaciones? ¿Por qué paso por todas estas tribulaciones?
Pero él en ese momento no lo entendía. Después a su otro hijo le puso Efraín, que le puso por cuanto me hizo fructífico en mi tierra que no conozco, en la tierra de mi aflicción. Porque en esa tierra donde al último Dios lo puso como gobernante, era la tierra donde él sufrió, donde él pasó los mayores momentos de dolor, donde añoraba sentarse a platicar con su padre, acostarse en su regazo como yo creo él acostumbraba todos los días. Y ya no podía. Pero Dios lo hizo fructífero en ese lugar. Dios recompensó todo ese sacrificio y todo ese dolor, porque Él no se enfocó en el dolor o en la amargura, en crear raíces en su corazón. Él se enfocó en entender hacia dónde lo llevaba Dios. En donde Él estaba, ser una luz en medio de la oscuridad. En donde Él estaba, dar vida, dar algo a la gente. Al copero y al panadero les dijo lo que les iba a pasar. Y si el carcelero lo puso en un lugar de honra, fue porque él honraba el lugar donde estaba. Al que llegaba afligido le decía: no te preocupes, vas a salir. No te preocupes, Dios tiene algo para tu vida. Era un hombre que donde estaba era usado por Dios para traer paz y para traer algo que tuviera vida o algo que les diera un descanso a sus almas. Por eso fue que fue fructífero en la tierra de su aflicción. Nosotros, cuando pasamos situaciones difíciles, pasamos momentos en los cuales vemos que todo se pone negro, se pone gris, o vemos que ya no hay salida. Pasamos momentos en que sentimos que el mundo se nos viene encima. Pero en ese momento es cuando tú tienes que clamar al Señor y pedirle que Él te dé la dirección. No te pongas a mirar la persona que te hizo el daño. No te pongas a enfocarte en la gente que estás mirando físicamente. Enfócate en que todo tiene un propósito que es para tu crecimiento espiritual. Enfócate en que si tú clamas al Señor, Él te va a dar la salida y Él hará que ese momento amargo que tú pases te lleve a tener algo mejor, que te sientas en algo diferente. Cuando tú pasas un proceso difícil es para que tú crezcas espiritualmente. Cuando Dios te lleva al desierto es para que sepas que un día cantarás el himno de victoria, que un día estarás en la tierra prometida. Pero ese proceso que estás pasando no es para que hagas raíces de amargura. No es para que busques quién paga por ese dolor que estás pasando. No es para que la gente diga: este se levantó con el pie izquierdo, ahora no le puedo ni hablar. Es para que cada día nos esforcemos creyendo que el Señor va a sacar adelante la situación que estemos pasando y nos va a quitar esa piedra de tropiezo que está en nuestro camino. Imagínate cómo se sintió José después de haber servido en Potifar, ir a dar a la cárcel y saber que estaba en ese lugar donde ya no había salida. Ahí José estaba destinado a pasar el resto de su vida. Sin embargo, el Señor tenía un plan para él y Dios movió las cosas para que él cumpliera el plan que Dios tenía para su vida. Amén, mi hermana Melissa, Dios la bendiga y la guarde. Él la prospere en todo lo que haga, mi hermana. El Señor siempre te va a pasar procesos, te va a pasar situaciones difíciles. Pero esas situaciones son para que crezcas espiritualmente, para que te agarres de la mano del Señor y te lleve a otro nivel. Porque el Señor fue muy claro en su palabra. El Señor, cuando vino a andar en la tierra y anduvo entre nosotros, nos llamó a que nos amáramos los unos a los otros, a que perdonáramos. Por eso, inclusive, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Por qué? Porque Él, aunque era humano, Él entendía que Él no podía dejarse llevar por las pasiones de los hombres. Dios dice que fue probado en todo como nosotros.
Pero Dios no cayó en la tentación. Como José fue probado y no cayó, así el Señor fue probado y no cayó en las tentaciones de este mundo. Porque dice su palabra que aunque Cristo fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. El Señor pasó por todo, amigo mío. Fue tentado en todo, pero Él no cayó. Dice que como cordero fue llevado al matadero y su boca no se abrió para quejarse. Él nunca abrió su boca para maldecir a los que lo golpeaban. Muchas veces nosotros simplemente porque alguien se nos atraviesa en la fila y no avanza, ya estamos echándole y diciéndole de cosas. Muchas veces porque estamos en el banco y llega alguien y se mete a la fila, ya estamos enojados y nos empezamos a irar. El Señor pasó muchas situaciones, pero el Señor siempre se mantenía buscando, sabiendo que tenía un propósito que cumplir en esta tierra. Por eso el Señor pasó todo lo que pasó y nunca renegó. De su boca nunca salió algo para maldecir a la gente por lo que le estaban haciendo. Él siempre se mantuvo creyendo que su propósito tenía que cumplirse. Porque Dios tenía un propósito para el que vino a este mundo. Así como tú, amigo mío, que me escuchas. Así como yo que estoy dando la palabra. Tenemos un propósito para el cual Dios nos llamó y nos trajo a su camino. El propósito para el que Dios nos llamó es más sublime y más supremo que lo que nosotros tenemos en este mundo. Ya que tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo es pasajero. Este mundo es solo un tiempo que vamos a estar aquí, pero nuestro tiempo final será en el cielo con el Señor. Así que si tú te preguntas cuál es tu propósito, tienes que tratar de entender tu propósito y comprender que lo que tú estás pasando es con un fin específico, que es para tu crecimiento espiritual. Por eso cuando Dios estaba crucificado, dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque ellos no entendían lo que estaban haciendo. Por eso le decían: baja de esa cruz si eres el Hijo de Dios. El Señor cuando Pedro cortó la oreja del ayudante del sumo sacerdote, el Señor le dijo: ¿crees que no puedo pedir legiones de ángeles para que vengan a defenderme? ¿Crees que no puedo mandar que vengan y paren todo esto? Si Él era el dueño de todas las cosas, Él ahí mismo podía decir a la tierra: ábrete y trágate eso, y la tierra se los hubiera tragado, porque la tierra obedecía a la palabra de su creador, del que los hizo, del que formó los árboles, la tierra, el mar, todo. ¿Tú crees que Dios no podía decir: ábrete tierra y trágatelo? No necesitaba hablarle a las legiones de los ángeles, porque el Señor era el dueño. Si al mar le dijo: enmudece, y cayó. Era el dueño de todo. El Rey Supremo, el que estaba en el trono y dejó su trono y se hizo carne para habitar en nosotros. Él no podía tomar esa autoridad, claro que podía, pero Él sabía que tenía que pagar un precio para poder romper el pecado del hombre. Tenía que llevar nuestras culpas, nuestras maldades, nuestros pecados. Fue humillado a lo sumo. Le arrancaban la barba con sus manos. Lo latigaron hasta que se cansaron arrancándole la piel. No podemos imaginarnos el dolor que Cristo sufrió en la cruz. No hay nada imaginable. Pero Cristo lo sufrió por amor a ti y a mí, porque Él sabía que la única manera de reconciliarnos con su Padre, para que pudiéramos tener acceso directo al reino de los cielos. Nosotros no entendemos la grandeza de Dios. Oh, que cómo me gozo. Porque Dios hizo algo grande y hermoso, y cómo Él se humilló a lo sumo. Ahora quiero preguntarte a ti: ¿quién te crees tú para decirle al Señor que no puedes perdonar?
Dice la palabra del Señor que si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Mateo 6, 14 al 15. ¿Cómo puedes tú creer que Dios te va a perdonar si tú no perdonas? ¿Cómo crees tú que Dios va a perdonarte si tú sigues aferrado a eso que te hicieron, a ese dolor que te causaron, a esa persona que te despidió sin una razón, o a esa persona que en la iglesia te habló un día fuerte y te dijo cosas que hirieron tu corazón? ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar si tú en tu corazón abrigas y tienes arraigada esa raíz de ese dolor, de esa herida está en ti todavía abierta? Si no la has depositado a los pies de Cristo, si no has dejado todo tu dolor y toda tu tristeza a los pies del Señor. El Señor siempre en su palabra, en toda la Biblia, lo que habla es del perdón. Por eso José perdonó a sus hermanos, porque él entendió que el propósito por el cual él estaba ahí era mayor. Y quiero decirte que el propósito por el cual nosotros estamos en Cristo es mayor que nuestra humanidad, es mayor que lo que nosotros vemos físicamente. Porque esta es una tierra pasajera. Nosotros estamos destinados a una tierra nueva y a un cielo nuevo. Esto es temporal, amigo mío. No te enamores de este mundo ni de las cosas que hay en este mundo. Por eso Dios nos invita al perdón, porque sin perdón no hay entrada al cielo. Por eso Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Siempre. No debes de perdonar solo una vez, sino cada momento. Cada vez que te hagan pasar una situación, tienes que perdonar. El perdón es así. Tienes que perdonar siempre. El Señor nos invita al perdón. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó nuestros pecados, nuestras maldades. Lo que el Señor sufrió en la cruz no fue cualquier cosa. Lo que el Señor pasó en la cruz fue algo duro, fue algo difícil. Recibió todo el pecado, todas las maldades, todas las enfermedades. Un hombre que nunca había pecado, un hombre que había sido recto toda su vida, vivió todo el dolor, toda la tristeza en la cruz. Fue llevada por Él en la cruz. Todo el peso de la humanidad cayó sobre de Él en la cruz, porque era la única manera de quitarlas de nosotros. Por eso es que cuando tú eres salvo, todos esos pecados, todas esas maldades son arrojadas a lo profundo de la mar, dice la palabra del Señor. Así que tú no te preocupes, porque el Señor ya hizo todo por ti. Lo único que tú tienes que hacer es servirlo, entregarte a Él y creer en Él y dejar de lado el odio y el rencor y quitar de tu corazón las raíces de amargura que hayan en ti y amar a tu hermano, amar a tu prójimo. Pero amar sobre todo a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Porque la única manera de que haya perdón es que haya amor. Sin amor no hay perdón. El amor es el que nos lleva a perdonar al prójimo. El amor a la humanidad es la que nos hace poder tener una conexión directa y completa con el Señor. Por eso titulé este mensaje: ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? Y con esto voy a cerrar. ¿Qué hay en ti? ¿Hay odio, hay rencor, hay mentira? ¿O hay en ti amor por tu prójimo? Amor por los que andan descarriados. Amor por tu familiar que está en una situación deplorable y no has ido a llevarle un vaso de agua. No has tenido el tiempo para ir a verlo y saludarlo. ¿Qué hay en ti? ¿Qué es lo que tenemos en nuestros corazones? ¿Amor? ¿Amor? ¿O qué es lo que hay en ti? ¿Oras por tu familiar sabiendo que está malo y te pones a clamarle a Dios para que sea sano? ¿Oras por tus familiares que te han hecho daño?
Oras por esa persona que te dañó, por ese que te ultrajó, y pides a Dios que tenga misericordia de él y que se apiade de su alma. O oras para que el ángel de Jehová lo acose y lo persiga y no lo deje dormir y lo dañe. La palabra del Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos, porque dice que cuál gracia tiene que amemos a tu amigo o a tu hermano. Ama a tu enemigo, porque ahí sí estás demostrando que me amas a mí, dice el Señor. Tenemos que amar al que nos hace daño y quitar de nuestro corazón la raíz de amargura que haya en nuestro corazón. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor que sin amor no hay nada. Dice que somos como metal que resuena pero no hace nada más. Aunque tengas toda la fe, en tu nombre salgan los demonios, aunque tú tengas toda la esperanza, aunque tengas muchas cualidades, si no tienes amor para tu prójimo, para tu enemigo, para el que te hizo daño, no eres nada, dice la palabra del Señor. Y voy a cerrar con esta lectura. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Primera Juan 4, 18 al 21. Con esto quiero cerrar, hermanos, amigos. Si no amas al que puedes mirar, dice el Señor, ¿cuándo lo vas a amar a Él que no lo puedes ver? Saquemos de nuestro corazón la amargura, el dolor, las raíces que tenemos ahí que nos están dañando y que nos están consumiendo. A veces te preguntas, ¿por qué no sano de la enfermedad? Porque la raíz de toda enfermedad y de todo dolor es el odio y el rencor. La palabra del Señor lo dice y es muy clara. Si hay rencor, el enemigo tiene una entrada para entrar y actuar en tu vida y en tu cuerpo. Si tú quieres ser sano, si tú quieres tener una liberación, quita de ti todo odio, toda raíz de amargura y libértate. Y la verdad te hará libre. Déjame decirte que no hay liberación sin perdón. Y tampoco hay acceso al reino de los cielos sin perdón. Y te voy a decir un pequeño testimonio rápido. Escuchaba un testimonio de un hombre que fue llevado, era una mujer que fue llevada al infierno. Y esta mujer miró a una mujer que en la tierra había sido pastora y había predicado la palabra y había ganado muchas almas. Y estaba en el infierno. Cuando llega Jesús ahí, le dijo: ¿por qué está aquí esta mujer? Si era una grande sierva tuya. Porque no pudo perdonar, le dijo el Señor. Ella ganó almas, pero no pudo perdonar. No pudo perdonar a su marido que le falló y que le hizo un daño, el cual ella en su corazón nunca pudo perdonarlo. Aunque él fue y se arrodilló y le pidió perdón, ella no pudo perdonarlo. En su corazón fue tanto el dolor que en su humanidad no pudo entender y no pudo perdonar esa falta. Por lo tanto, se fue al infierno. Cuando fue llevada al cielo, ahí andaba el esposo que le había fallado. Porque el esposo se humilló, le pidió perdón a ella y se puso a cuentas con Dios. Es muy importante entender que el perdón nos lleva a reconciliarnos con Dios. No importa lo que te hayan hecho, lo más importante es que tengas la entrada al reino de los cielos. Te invito a que reflexiones en esto. Y a ti, amigo, que no eres cristiano y que eres idólatra, aquí te dejo esta primicia. Dice la palabra de Dios que cómo vas a amar a quien no puedes ver. Y con esto dice el Señor Jesucristo que no hay imagen de Él. Si no amas al que miras. ¿Ves cómo el Señor no tiene imágenes? Para el Señor no hay nada que ver. Solo hincarte y clamarle y Él te responderá. Amigo mío idólatra, deja de servir imágenes porque eso nos está trayendo juicio a todo México. Dios tenga misericordia de nosotros. Clamemos, oremos
porque Dios nos libre de la ira venidera, porque el tiempo se está acortando y el tiempo está cerca. El final es inminente. No podemos detener lo que viene. Vienen terremotos y está programado uno grande para aquí, para Baja California. Clamemos a Dios porque Él tenga misericordia de nosotros y nos libre de este grande terremoto que va a venir, de este juicio. Que Dios nos libre y tenga misericordia. Que Dios los bendiga y los guarde. En la semana que entra no podré transmitir a las 11. Yo creo que transmitiré como a las 5 de la tarde porque tengo una clase. Estoy pensando cambiarlo para los viernes. En la semana les hago saber si lo cambio a los viernes porque se me está complicando los sábados. Y probablemente lo cambie a los viernes a las 11 de la mañana los viernes para transmitir. Y entre 11 y 12 lo transmitiré en la semana para poner el horario entre 11 y 12 de los viernes. Porque los sábados se me está complicando, hermanos, amigos, con compromisos que tengo de la misma iglesia, de cosas que estoy haciendo. Y pues sin más, el Señor los bendiga y los guarde. Les agradezco su atención y espero que esta palabra que el Señor nos dio, porque a mí también me la da, no creen que nomás ustedes, el Señor también a mí me jala las orejas, es para nosotros, no es nomás para ustedes. Yo soy el primero en saber que esta palabra es para mí, porque si hay alguien que es falto y que no es digno de que Dios tenga memoria de él, soy yo. Yo no soy inmaculado ni soy santo, pero sí soy un hombre que me esfuerzo cada día por caminar hacia la excelencia en Cristo Jesús. Espero que tú también te esfuerces cada día por avanzar hacia el blanco soberano que es Cristo. Un abrazo, el Señor los bendiga y los guarde. Él sea con ustedes. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa